Bienvenidos, yo soy la guía que os acompañará en vuestra visita por el Museo del Menhir de Laconi. Que sepáis que los menhires no se encuentran únicamente en el territorio de Laconi, sino en todo el centro de la Cerdeña, aunque se datan todos en el mismo periodo, 2700-2500 a.C., presentan varias diferencias. En primer lugar, menhir es una palabra bretona que significa piedra antigua grabada verticalmente. Los menhires de Laconi se realizaban con una piedra suave llamada traquita, fácil de elaborar, y que era modelada con una más dura, probablemente obsidiana. Yendo atrás en el tiempo, desde 3000 a.C. hasta 2700, encontramos estatuas antropomorfas, o sea que tiene ese elemento característico de la cara, ojos y nariz, y ningún otro símbolo que permita reconocer elementos antropomorfos. Por eso se identifica como antropomorfa sexuada. Los menhires se subdividen en masculinos y femeninos. Dentro del museo hay 55 estatuas, de las cuales solo 4 son femeninas. Esta que está a mi lado es una representación que muestra el típico esquema con forma de T arriba, o sea, la nariz y las cejas curvadas y alargadas. En el centro de esta figura muy curiosa, para vosotros, ¿qué representa? Pensad en la representación de la muerte, porque los menhires son representaciones funerarias. Esa es una imagen al revés, un hombre cabeza abajo. Encontraron esos petroglíficos en las cuevas donde se pensaba que la muerte estuviese cabeza abajo. En el menhir tradicional, el hombre está de pie. Al contrario, la muerte está al revés, porque representa el descenso hacia los infiernos. ¿Vale? Abajo está representada un arma, un doble puñal con doble hoja y una empuñadura central. Estas armas eran utilizadas por personajes valientes y guerreros temibles. Está claro que los menhires de Laconi presentan siempre la misma simbología, siempre la misma representación en cada detalle. Este es más cuadrado, aplanado enfrente, luego así os dais la vuelta, pues atrás es mucho más curvado. Probablemente porque los han encontrado en una cueva. En Laconi hay muchísimas cuevas que se utilizaban únicamente cuando en el territorio de Laconi no se encontraba la piedra en su estado natural. En la parte de arriba siempre el mismo esquema de la cara y el doble puñal. Pero este doble puñal, ¿en qué es diferente respecto al otro? Miradlo en la parte derecha. Lleva una parte más y no solo una empuñadura diferente. La parte de izquierda es significativamente más puntiaguda y la derecha más redonda. Según los estudios, el puñal tenía doble uso y dos materiales diferentes. Probablemente una parte de la derecha mucho más afilada y la de izquierda estaba dentro de una funda para guardarla. Porque vosotros sabéis que si la hoja estaba en contacto con la piel se cortaban. Por lo tanto, la funda era de protección. Esa era otra representación, es igual, pero lleva detalles diferentes. Por ejemplo, en este caso, la imagen es cabeza abajo, pero los brazos van cerrándose casi formando una semicircunferencia. Y según los estudiosos, eso representaba un hombre muerto que ha llegado entre los muertos. De hecho, en nuestra visita al museo encontramos el hombre siempre con los brazos abiertos, o sea, el hombre en su descenso al infierno. A medida que avanzamos los brazos, tiende a unirse hacia los infiernos. Esta representación es muy particular porque presenta en su parte de arriba siempre la nariz y las cejas curvadas. Pero ese menhir tiene también un surco y según los estudiosos no es el mismo esquema de la cara sino la representación de un yelmo con un largo mantón.
Este que veis es el primer menhir que fue encontrado en el territorio de Lacuni en 1969. Pensad que en 1969 no les otorgó ninguna importancia y siguió adelante, aunque produjo curiosidad su forma ogival. La forma cónica no era normal. En 1980 empezó a estudiar y a otorgar la real importancia. Desde entonces, en 1982, empezó el fenómeno de protección de las estatuas en el territorio de Lacuni. Y en el 1985 las 55 estatuas fueron traídas al museo para guardarlas, mientras que en los campos se dejaron las estatuas antropomorfas datadas entre 1000 a.C. Es importante subrayar también el gusto por la fertilidad y el gusto agrícola, como por ejemplo en este caso la representación de un cuchillo o en otro caso un puñal o otras herramientas agrícolas. Siempre la misma representación, cabeza abajo, y el esquema AU. Otro ejemplo es el menhir que muchos suelen definir como un martillo o una falsa puerta de la Domus de Janas. La foto engrandecida que veis aquí enfrente es la plana de la cueva y estos dos bloques de piedra cuadrados excavados, realizados con la técnica de los grandes bloques y troncos de árbol empapado de agua. De hecho, la manera empapada de agua se expande y libera la traquita, que, como hemos dicho, es una piedra blanda, fácil de trabajar. Y luego se obtiene el segundo bloque. Además, la técnica de transporte era justo a través de los troncos de árboles apilados, que se hacían deslizar con pilas de tierra y piedras, y levantándolos se clavaban en el suelo. Los dos bloques eran utilizados únicamente para la realización de los menhires. En este menhir podéis ver que hay más respeto a los otros menhires. Los ojos, mirad bien arriba. Los ojos. Es siempre el mismo esquema de la cara, pero las cejas están recortadas y en la parte derecha como si hubiera un tipo de mantón. Siempre la misma representación del hombre invertido y del doble puñal. Entonces, recordemos por qué hay solo 4 menhir femeninos, porque representaban mujeres especiales, como por ejemplo sacerdotisas o las esposas de los personajes valientes. Esa representaba un poco más pequeña respecto a los otros menhires masculinos, pero con más detalles importantes. Siempre con la nariz y las cejas alargadas, pero si os dais la vuelta, podéis observar un tipo de surco que muchos identifican como un peinado, como si hubiese llevado una corona o un diadema. Según otra teoría y según los otros estudios, no era una representación femenina, sino un símbolo fálico. Además, los menhires tienen diferentes funciones. La función de la simbología fálica, precisamente, la función de punto de referencia, la función astronómica y al final la función de piedra sagrada y lápida. Según las circunstancias en las que se encuentra, la función cambia. Otra cosa muy importante es la presencia de estas flechas dentro del ajuar funerario, muy particulares y con funciones diferentes, porque presentan la punta de la flecha alargada. Pues señores, esta es una de las poquísimas capillas que se encuentran dentro del territorio de Lacuni, llamada también capilla de los antepasados, o sea, de la familia.
De hecho era privada y como podéis ver en los lados hay un alfa y una omega, que en realidad son las representaciones del principio y del fin. Eso significa que dentro de esta capilla se celebraban los bautizos, la primera comunión, las confirmaciones y los funerales, mientras que la parte de las bodas se celebraban dentro de la iglesia principal, la iglesia de Laconi. La encontraron en mayo del 2014, cuando decimos empezó la restauración. Pero en realidad no era así como la veis ahora, estaba totalmente pintada de verde. Por eso la primera parte de la restauración se realizó en las paredes. Y también el ojo, en la parte central de arriba, fue descubierto durante los trabajos de restauración. El altar es de madera y la única parte que fue restaurada es esa que veis aquí. Por lo demás es original. En la parte central principal estaba la Virgen y a los lados estaban los ángeles.